En un campo yo soy la ausencia de campo. Esto siempre sucede así. Esté donde esté, soy aquello que falta. Cuando camino separo el aire y después el aire se reúne para rellenar los espacios que ha ocupado mi cuerpo. Todos tenemos razones para movernos. Yo me muevo para mantenerlo todo intacto. Pervanche Podcast, un espacio de reflexión cinematográfica con ciclos de cine. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Pervanche. Somos Clara, Yara y Carolina. En este episodio del podcast hablaremos sobre nuestro último ciclo, Historias de Invierno, que reunió 3 películas que abordan el invierno a través de distintas formas. Las películas que proyectamos fueron Cuento de Invierno de Eric Rohmer, Los Encuentros de Ana de Chantal Akerman e Historia de Invierno de Gabriela Guillermo e Irina Raffo. Sí, fue un ciclo que concebimos como un guiño, como un homenaje al ciclo de nuestra propia fundación, que fue el ciclo de enero, verano en la ciudad, y nos permitió, además de recordar y homenajear a ese momento también, continuar algunas conversaciones que habíamos mantenido en aquel ciclo. nos mudamos a un nuevo lugar. Por primera vez proyectamos en Bargota, a quienes agradecemos por abrirnos las puertas. Y fue también por eso un ciclo muy distinto a los anteriores. El espacio era nuevo, muchas caras nuevas. Y algo que nos sorprendió, muchas caras que empezaron a venir en este ciclo y se hicieron regulares muy rápidamente, lo que nos hizo muy felices. Sí, bueno, vamos a hablar de Cuento de Invierno, que es una película de Eric Rohmer de 1992. Pertenece a su ciclo de las 4 estaciones, los cuentos de las 4 estaciones. Fue la segunda en filmarse. Y es una película de Rohmer que no mucha gente vio, ¿no? Siempre preguntamos al público si ya las habían visto las películas y bueno, prácticamente nadie la había visto. Creo que ustedes tampoco la habían visto antes. No, yo no la había visto. Yo había visto una versión muy mala porque antes como que no se encontraba esa Sí. película. Y había visto una versión como con muy mala calidad hace unos años, pero sí. Sí, a mí me sorprendió también, porque los cuentos de las estaciones de Rohmer justo son como su obra quizás hasta más conocida. Y bueno, y Cuento de Invierno quedó como medio renegada dentro de esas, pero porque no llegó al público. Sí, no había tanto acceso a esa copia. Y bueno, una película linda para abrir. Era un martes, la primera función fue un martes. Muy gélido. frío. Increíble que fue siendo un martes lo que se llenó esa Sí. función. Pero un clima ideal, porque una niebla, ¿no? Muy apropiado Sí. para empezar el ciclo de invierno, en un lugar nuevo también. Y bueno, hablemos un poquito de la película. Es una película que tiene como protagonista a Félicie, que es una joven que vive en París. Tiene una hijita chica y para ella es importantísimo el recuerdo de un hombre que conoció 5 años atrás, en un verano. Él se llama Charles y es como un antiguo amor de verano y es una persona a la que ella le perdió el rastro por un malentendido, ¿no? Ellos se conocen en un verano, tienen un vínculo romántico y después cuando se separan, ella se equivoca y le da mal la dirección y esto hace que él no la pueda contactar y ella a su vez se queda sin ningún tipo de contacto de él. Obviamente otra época, ¿no? No había redes sociales ni nada, entonces bueno, se pierde la posibilidad de seguir el vínculo con él y además queda embarazada de esa relación. Entonces su hija, Elise, es, bueno, hija de él, también de Charles. La película primero muestra como un montaje muy lindo de este vínculo en verano, ¿no? Muy idílico. Ellos en la playa se sacan fotos, están ahí como un montaje raro para Rohmer, ¿no? Y a la vez es muy romeriano en atmósfera. O sea, te lleva a otras películas. Te lleva a Paulina en la playa, te lleva a todas sus películas veraniegas. Incluso El Rayo Verde. Por eso que captura como algo medio inasible, algo muy melancólico. Y son 5 minutos menos. Sí, pero es como muy construido, ¿no? Es como... Sí. Pensemos en una relación idílica, bueno, están todos esos planos. Sí, sí. Dos personas hermosas, jóvenes, ¿no? Como bronceadas, pasándola muy bien. Entonces son todos planos como felices, ¿no? Sí, medio videoclipero incluso, Sí. como en esos, los mejores momentos. Total. Y bueno, así empieza la película y después nos trae 5 años más adelante, que sería el presente de la narración, en invierno. Y Félicie está en París, viviendo su vida, y tiene relaciones románticas con otros hombres, en este momento 2. Y bueno, ninguna es una relación plena para ella. Ella simplemente está en vínculos que no la satisfacen
pero no, tampoco los interrumpe, ¿no? Está en ese estado de como no incomodidad, pero bueno, no tiene lo que quiere porque lo que quiere es a Charles. Sí, ella siempre sabe que está buscando otra cosa y nunca lo para de buscar. Y bueno, por momentos en la película se plantea dejar de buscarlo y decide no hacerlo. Voy a tomar una pausa para decir lo que decimos siempre, que es que inevitablemente vamos a dar spoilers de las películas. Muchos de quienes estén escuchando ya las habrán visto, quizás quienes no quieran hacerlo antes de seguir escuchando. Pero bueno, de lo que decía él es eso, que ella siempre está buscándolo a él y esperando un milagro. En ese sentido creo que también se comunica bastante con el ciclo de verano, sobre todo con la otra película de Romer que pasamos, que es El Rayo Verde, porque hay algo que construye Romer que es la espera de los milagros, como que hay unos milagros romerianos que plantea y nada, y justo se ve en estas protagonistas, tanto Felicie como Delphine en El Rayo Verde, se ve como esta búsqueda que ellas tienen una corazonada y la siguen como, incluso sin saber qué les va a esperar el futuro, ellas siguen su corazonada en este sentido del milagro de encontrar a Charles. Sí, a pesar de cualquier consecuencia, que incluso cuando las vemos como espectadores quizá no nos parecen tan severas, pero para las protagonistas lo son. Por ejemplo, para Delphine del Rayo Verde, todo ese aislamiento social que ella percibe, está dispuesta a seguir atravesándolo porque no va a ceder sus convicciones. Y con Felicie pasa lo mismo, ella está dejando pasar su vida y amores posibles, pasajeros, por este gran amor que ella vio y no quiere renunciar a él. Sí, yo creo que ella está viviendo su vida, pero en su interior sabe que su vida va a llevar a reencontrar a Charles, ¿no? Como que es una especie de... No es un impedimento para ella, más bien es como una guía, ¿no? Como una certeza interior que tiene, y el milagro de ahí para ella es simplemente que se realice, sí, ¿no? por A eso ver lo cuándo blanquea. pase. Sí, ella lo dice. Y todos saben. Que dice, no, nunca te voy a amar como lo amé a él y no voy a amar a nadie como lo amé a él. Y los hombres lo aceptan, que me parece muy bien. Sí, eso está bueno, que los personajes secundarios, sus parejas, le tienen una paciencia y como una comprensión también, que en parte parece ser parte de su encanto, ¿no? Esa desfachatez en decirles en la cara que prefiere a Charles y los compara a ellos con él y nunca están a la altura, ¿no? Y ellos la consuelan y dicen, bueno, son afectuosos con ella en esas conversaciones donde ella se está diciendo, bueno, vos no sos como Charles y nunca vas a hacerlo, ¿no? Creo que eso es algo que aprecié mejor en el segundo visionado cuando lo vimos en Gotha, en la proyección, porque la primera vez me chocaba un montón eso. Y en la segunda decís, claro, bueno, sí, pero ella es así y eso que decís es parte de su encanto y es parte de lo que también hace que ellos la busquen tanto. O sea, ellos siguen pendientes de ella porque en realidad nunca la pueden conseguir. Como esa cuestión de lo inalcanzable que está presente, que en los hombres no sé si no está tan desarrollado porque los personajes masculinos de Romer, ya hemos hablado, no son tan profundos o no son los protagonistas, no son lo que más importa. Cuando las mujeres son las protagonistas pasa eso, ¿no? Como que los hombres, que son generalmente sus intereses románticos, quedan como en un segundo plano y su personaje se desarrolla conectado al de la protagonista. En realidad no tienen como una historia propia ni un character development real. Sí, igual en este caso son personajes bien distintos, son personajes interesantes incluso, pero son interesantes en su relación con ella más que... Bueno, Loic quizás es un poco más interesante, tiene un poco más de desarrollo, o su contraste con ella está más explorado y el peluquero no tanto, pero lo que importa son los deseos de ella al final y esa voluntad suya que también es la de Delphine, de esperar el milagro, como de decir que la vida tiene que ser algo más y que en la vida pueden pasar esas cosas, que ella tiene la certeza absoluta de que ese tipo de milagros pueden suceder y le pueden suceder a ella. Sí, igual los personajes secundarios, en este caso Maxence, por ejemplo, es muy importante porque él es el que le propone un desplazamiento a Felicie, que es irse de París a Nevers, donde él va a poner una peluquería. Él es peluquero y ella es su empleada, además de ser su pareja, ella trabaja, bueno, para él, y invita a Felicie, a su hija, a irse a vivir con él a ese pueblo, ¿no? Es un pueblo que está a unas 2 horas de París, y ella acepta y se va, y está unos días, no sé, no queda muy claro cuánto tiempo, pero un breve periodo de tiempo, y ahí tiene una revelación que sucede casualmente en una iglesia. Ella se declara atea, o sea, no tiene por qué
tener como esa importancia la iglesia, pero sin embargo en una iglesia cuenta luego que tiene una revelación que le dice que ella tiene que volver a París, porque Charles está en París y ella, si no está en París, no lo va a encontrar. Entonces ella decide cambiar de nuevo su vida y con su hija vuelven a París, ¿no? Y de hecho, bueno, nos adelantamos un poco, realmente sucede. Azarosamente en un ómnibus se encuentra con Charles, que me encanta porque un ómnibus es la cosa más urbana posible, ¿no? O sea, hablando de religión y de milagros, en la misma ciudad, en un medio de transporte, casualmente, enfrente a ella está Charles. Con respecto a eso, me gustaría leer un texto que está en un libro de Stanley Cavell que se llama El cine puede hacernos mejores, que nos lo regaló nuestro amigo Jorge Fierro, que siempre va a los ciclos. Y dice así: por supuesto, el gran tema de Romer es la dimensión milagrosa de lo cotidiano, la posibilidad y la necesidad de nuestra apertura a lo milagroso cada día, aquello que puede llamarse la secularización de lo trascendental. Que esto es un poco lo que sucede, ¿no? La vemos todo el tiempo a Delfín transitando por la calle, yendo en subte, en tren, en ómnibus. Y un día en uno de esos ómnibus, de los 500 que se toma por día, se encuentra con el amor de su vida. Como sucede en el momento más cotidiano, rodeados de gente, el ruido de la ciudad. No es mágico, no es un momento único en el que se conectan. Mirá, no, lo mira y dice, pará, sos vos. No, es totalmente normal, nos podría pasar a cualquiera. Es interesante también porque sabiendo que tiene esta corazonada, tanto Delfín como Felicie, ninguna fuerza eso, como que ellas están entregadas al azar y presentan esto como algo milagroso, como que podría buscarlo en los recovecos de París porque ella sabe que está ahí, pero elige dejarlo como al destino y al azar y ahí se lo cruza en una universidad. Y me parece muy interesante porque siento que es algo que Romer explora como el milagro, pero también como un milagro pasivo. Sí, en Romer siempre hay como un vínculo interesante entre saber y sentir, ¿no? Ella tiene una intuición que la guía y se entrega a eso a pesar de que nadie la entienda. Y bueno, al final de todo, sí, encuentra quien quiere encontrar y es algo que para mí en otra película nos parecería bueno, pero esto es medio forzado, es inverosímil. Y en esta creo que nos prepara como para, sí, lo va a encontrar, a ver cuándo, simplemente cuándo, porque Sí. le va a pasar. Te convence ella también de que eso va a suceder. Es una cuestión de fe. O sea, para mí no es tanto que sea pasivo el no buscarlo, sino que es activa en su fe. Ella tiene la confianza de que va a suceder, entonces es esa propia confianza lo que hace que suceda, es esa propia fe que hace que suceda el milagro. ¿No? Solo sucede después de que ella tiene esa revelación, vuelve a París, esa es su acción, y en París se lo va a encontrar porque Sí, lo sabe. entre medio de esas dos cosas pasa algo muy interesante, que es que ella va a ver una obra de teatro con Loic. ¿Se acuerdan que va a ver la puesta en escena de Cuento de Invierno de Shakespeare, que es una obra que ella nunca vio, y donde ahí también sucede un milagro de fe, que es que una persona muerta revive, ¿no? Y después están en un auto, mantienen una conversación típica, ¿no? Post-obra, y discutiendo como sus puntos de vista, que también son sus cosmovisiones, ¿no? Loic es un racionalista, bueno, cita a Pascal, y ella, si bien no es una persona tan, no sé, intelectual, ella siempre está diciendo que ella no tiene como ese saber intelectual, es una persona muy intuitiva y le dice a él, pero vos sos religioso, pero no entendés nada, ¿no? Y porque él cuestiona, ¿pero qué será? ¿Que nunca estuvo muerta? Como que lo empieza a querer racionalizar y ella, no entendés, la revivió por la fe. Y de alguna manera ella se ve reflejada también, por eso llora viendo esa obra, es como una especie de anagnórisis para ella y una catarsis también. Y luego está como más preparada para, de hecho, encontrar a Charles. Sí, también en eso tiene ella que separarse de los otros dos hombres, en cierto sentido. O sea, no puede... Termina su relación con Maxence cuando vuelve a París y termina un poco su relación con Loic cuando se da cuenta que sus maneras de ver la vida son incompatibles. Y ahí, luego de eso, es que se encuentra con su gran amor. Y se rearma la familia, ¿no? Porque instantáneamente en un día ya se juntan y bueno, cuando ella lo encuentra aparte está con su hija, entonces él ahí se da cuenta que esa niña es suya, es su hija y tienen estos llantos paralelos que la madre llora de felicidad en un cuarto y la niña llora de felicidad también porque un poco replica lo que vio en la madre. Se da como esta catarsis también a través del llanto que también sucede en el rayo verde al final, cuando Delfín al fin ve el rayo verde, hay lágrimas también, ¿no? Es una otra constante. A mí me gusta mucho Paul Schrader, que además de ser guionista de pelis como Taxi Driver, Bringing Out the Dead y también director, en un principio fue crítico y teórico de cine y él escribió un libro que se llama El cine trascendental, donde habla de este tipo de obras. En realidad él se centra en Ozu, Dreyer y Bresson. Y
es muy interesante cuando habla de Ordet, la peli de Dreyer, y habla de este momento trascendental. Y bueno, usa varios argumentos para teorizar sobre la existencia de este cine y qué es lo que hace y cómo opera. Y creo que Romer se acerca a esto, o lo consigue, por más que es completamente distinto del milagro de Ordet, lo consigue, te atraviesa en ese momento en el que se encuentran y llora ella y se reúne la familia y él llega y realmente es como si hubiera resucitado a alguien. Sí, lo que me encanta del reencuentro en el ómnibus, cuando se da cuenta ella, es la calma que tiene. Sí. No hay euforia, no hay, aparte hay como una situación medio otro malentendido porque él está con una amiga, que curiosamente es Marine Rivière, la actriz del Rayo Verde, y ella entonces como que asume que tal vez es la pareja, entonces tiene como ahí Se baja. Sí, y no sabe bien qué hacer, pero está todo en paz, en una tranquilidad. Es como que esto también me parece que es medio, no anticlimático, porque es muy hermoso, pero es algo distinto a lo que nos podemos esperar de cómo podría llegar a reaccionar ella al momento de verlo después de tanto tiempo, ¿no? Sí, quizás porque en el cine también estamos acostumbrados a una reacción un poco más melodramática, que a mí me encanta personalmente, nunca usaría melodramático como algo peyorativo, pero Romero al hacerlo así, como tan naturalista, lo hace más cercano a nosotros, como entre muchísimas comillas, la vida real. Como Sí, que decís, pero claro, también confirma. sí, pero confirma esa fe, porque ella sabía que lo iba a encontrar. Sí. Y entonces ahora está tranquila, simplemente sucedió lo que ella ya sabía que iba a pasar. También eso le da como una capa más a esa dimensión mundana del milagro, Sí. ¿no? Como esa calma. Lo hablamos pila esto en la charla post-función y hablábamos también pensando cómo Romer filma, cuando ella se baja y tienen esa conversación ahí afuera en la vereda, una vez que se van, resuelven, nos encontramos, nos amamos, nos vamos juntos, ellos dejan el plano, la cámara sigue quieta y ves un barrendero en el fondo que sigue con su trabajo barriendo, como que el resto del mundo sigue andando y acaba de suceder algo increíble y pasó un bondi y el barrendero mira y qué sé yo, medio chum, qué sé yo, pero no se detiene el mundo, no Y, pasa no, nada. y son esas facetas medio documentales que tiene Romer en sus películas que le gusta hacer esos registros como de las calles, ¿no? Tiene películas como de calles y otras de balnearios, pero las que son así de ciudad le encanta mostrar los transeúntes. Y eso también nos pone como un poco en tema para las siguientes películas del ciclo, donde la calle, lo urbano, está absolutamente plasmado y son como casi tematizados en las películas que siguen, ¿no? Bueno, Felicie se mueve mucho durante la película y pasa un poco también en Los encuentros de Ana de Chantal Akerman, que fue nuestra segunda proyección del ciclo. Chantal Akerman nos presenta una protagonista que también es directora de cine, que tuvo una película que le fue muy bien y está yendo a presentarla en distintas ciudades de Europa. Entonces la protagonista que vemos está en constante tránsito. Sí, está bueno eso que decís de que es una directora como ella, porque es clarísimo como el componente autobiográfico de la película. La actriz, el personaje, en verdad, de la película se llama Anne, como la propia Akerman, que su segundo nombre era Chantal Anne Akerman. Tiene la misma edad, más o menos, para ese momento, o sea, entrados 20, ¿no? Y como la propia Ana. Y es una directora de cine exitosa, es una belga que vive en París, igual que Chantal Akerman. O sea, hay un montón de datos como iguales, lo cual le da una dimensión recontra interesante, ¿no? Sabiendo estos datos biográficos de la directora, de alguna manera el personaje de Ana tiene como otro tenor. Sí, es casi como una autoficción, que igual es algo que Chantal Akerman creo que aborda bastante en sus películas, como que hay todo una temática muy personal en toda su obra, pero en esta en particular además sucede después de Gentleman, que es su película más conocida. Entonces es como la reacción de ella a lo que sucedió con esta película que le fue tan bien y fue un éxito, y cómo hay un descontento en su parte por tener que estar presentando constantemente la película. Y estar siempre en tránsito y siempre yendo de un lugar a otro y te muestra como una versión muy, no solo muy solitaria, sino muy poco glamorosa de la vida del director de cine, que no es la que vemos normalmente representada. Ella está en hoteles, son hoteles normales, charla con alguno de los espectadores, sale del cine, salen 3 personas, pero aún así
nosotros entendemos que es una película exitosa, pero cuando vemos gente salir del cine son 3 o 4. Sí, porque hay una voluntad de omitir ciertas cosas muy, muy explícita y la película en sí es una película de rancias, que bueno, es algo muy típico del cine moderno europeo. El caminar, ¿no? El errar es también bueno, adentrarse y abrirse a lo desconocido. Y es buscar también, ¿no? Un poco resuenan las palabras del poema que leímos al comienzo, de Mark Strand, que hablan de esto, ¿no? Del andar y qué pasa con las cosas cuando uno camina. Y ella en sus trayectos, bueno, se va cruzando con desconocidos y con conocidos, porque estos encuentros del título suceden en esos dos polos, ¿no? Gente extraña que conoce en este viaje, pero también gente muy familiar, muy cercana a ella, su madre, la ex suegra de ella, o sea, son encuentros que son con personas muy, muy cercanas, que también tiene. Y también muchos de los personajes que aparecen, sobre todo los personajes secundarios, son personas como muy tristes, ¿no? Que tienen como unas historias muy densas, son personas como personajes muy melancólicos, que esto también va cargando a la película como una tristeza y una pesadez que se transmite por las historias que ellos cuentan. Sí, mismo Chantal Akerman dijo en una entrevista que ella quería que a través de los encuentros de Ana, por más mínimos que parecieran, se revelara la historia de los países europeos en las últimas 50 años, o sea, en las últimas décadas. Y por eso los personajes también cuando presentan sus historias lo hacen como desde un lugar muy general. O sea, están contando su propia historia, pero también están hablando de guerras, están hablando del cambio y la presión de la feminidad y de la maternidad. Como que abordan distintas temáticas que sí las influyen en la vida y influyen también en la vida de Ana y cómo ella se relaciona con esas cosas. Pero son mucho más amplias que una conversación entre amigos o colegas o familiares. Y bueno, creo que la intención de Ackerman se ve reflejada en esto y entristece mucho más la película porque están hablando de cosas muy reales. Sí, muchos son monólogos casi, ¿no? O sea, si bien son diálogos, en general la persona habla y Ana escucha. Y apenas contesta, pocas frases muy, muy lacónicas, y se despliega como esa, una sensación medio falsa, ¿no? De conversación falsa, de teatralidad, que también es bastante recurrente en el cine de Ackerman. En varias películas de ella hacen eso, de gente hablando a cámara, mirando a cámara. Y también eso nos puede llevar un poco a hablar también del estilo de ella, ¿no? De cómo encuadra, de cómo filma, muy particular, sobre todo en esta película. La fotografía y la puesta en escena es magnífica, hace que la película sea lo que es. Es una puesta en escena muy rigurosa, tiene una cámara fija en general, se registra a los actores con distancia, rara vez se acerca a los actores, los planos siempre son abiertos. La mayoría de los encuadres son frontales y simétricos, o por lo menos muy geométricos, ¿no? Y siempre genera esta frialdad, como una sensación de lejanía y de distancia y de cálculo también. También por su extrema conciencia del fuera de campo. Creo que la tristeza absoluta está también en lo que elige no mostrar. Porque por una razón, en el primer encuentro, que es con un espectador que conoció en el cine, él la lleva a su casa, a la casa de su madre, donde vive con su hija, y tienen toda una conversación larguísima afuera, en un paisaje invernal, el día está nublado, la cámara está lejos de ellos, es como un plano entero de ambos, y como muy cercano, un plano medio, pero bastante abierto. Y en el momento en el que van a entrar a almorzar con la familia, nosotros no entramos con ellos. La cámara se queda afuera, hay una elipsis hasta que vuelven a salir. La cámara en realidad queda quieta. Lo que termina la escena es la elipsis. Pero nunca entramos a esa casa, nunca entramos a ese ambiente familiar que quizás sería más cálido, que quizás sería más de, no sé. Y sucede eso en varias ocasiones. De qué elige mostrar, qué elige no, sobre todo qué elige no mostrar. Sí, de hecho, bueno, hay un texto muy lindo que escribió Juan Recuero en su Medium, que los invitamos a buscarlo. Habla exactamente de eso. Él aporta una idea que me parece muy linda y la voy a parafrasear un poco. Él habla de que la religión de un cineasta es la forma y que en ese sentido no todas las imágenes pueden producirse, ¿no? Que hay algunas que están vedadas y pone de ejemplo la enorme elipsis que sucede con Henrik, lo que acaba de decir Clary. Es como que ella nos estuviese diciendo que esas imágenes no se muestran, ¿no? Los espectadores sí podemos imaginarlas, de hecho lo hacemos, ¿no? Nos imaginamos una imagen más bien doméstica, cálida, con alimentos, clima familiar, pero la película no produce esa imagen, deliberadamente la omite. Tampoco vemos nada de la película en cuestión.
pero sí la vemos a través de las reacciones de los espectadores. Gente que le comenta cosas de la película o gente que le pregunta sobre ella, sobre qué es ser directriz, le dice alguien del hotel. Pero nunca sabemos de qué trata la película, cuál es la película, que sabemos que tiene algo que ver con ella, porque toda la gente que la ve se siente cercana a ella. Así como nosotros nos sentimos cercanos quizás a Chantal Akerman a través de su cine, y ella, bueno, no te conozco. Sí, leí una cosa que me pareció muy linda, que la comparto, que es que un crítico decía que al no mostrarse la película que ella va a presentar, podemos pensar que la película es la propia película que estamos mirando, ¿no? En este juego también autobiográfico de Chantal con el personaje, que me pareció hermoso, ¿no? La película como un espejo. Y también otro artículo que leí de Jonathan Rosenbaum, el crítico, él decía un planteo interesante que ¿es una película sobre ti o es sobre la realizadora? ¿Qué piensan? Sí, porque yo siento que Ackerman logra, bueno, hay que también decir que esta película es muy, tiene un ritmo muy de la espera y de los tiempos largos y las pausas y el silencio. Y como que a partir de eso también genera que el espectador esté un poco activo y vuelva a sí mismo, ¿no? Siento que es una película que con todas estos minutajes largos y esperas, la acompañamos a ella en ese tiempo y además nos es muy consciente que estamos viendo una película. No hay un montaje rítmico que esté todo el tiempo intentando cubrir y entretener y decir, bueno, está sentado en una sala de cine, pero también te estamos mostrando un montón de información juntas, sino que en esta espera y lentitud que tiene la película, que dura 2 horas, crea como este juego bueno, también yo soy una persona que está mirando una película y vuelvo hacia mí y esto me hace como un espejo también de mi situación, porque los tiempos incluso se vuelven hasta incómodos de a ratos. Hay tanto silencio y tanta que empieza como a interpelar al espectador. Sí, hay como un tedio que es bastante propio del cine de ella, muy buscado por otra parte por ella misma. Y también de confesar que fue una película que nos pensamos un segundito a ver si la pasábamos o no, porque sabíamos que era un poco un desafío, una película muy demandante para el espectador. Obviamente decidimos que sí, que valía la pena pasarla. Y de hecho hablar sobre esto, sobre el tiempo en la película. Y también capaz que introducir un poco el concepto del slow cinema, que también creo que tiene que ver con esta obra y en general con la obra de ella y con obras de otros directores, que es un tipo de cine donde lo que más se pone en juego es el plasmar el tiempo, el pasaje del tiempo. Y eso sí o sí genera películas aburridas desde el punto de vista como más clásico de encarar el visionado o de concebir el cine. En el sentido de que son películas que disfrutan y están cómodas en la duración, en las acciones largas, en los planos largos, a veces sin personas o con personas pero muy lejanas, ¿no? Y que generan como una especie de trance o hipnosis al espectador. Y en la película mismo sucede, por ejemplo, cuando ella está en el tren. O sea, es ese efecto que nos podemos, digamos, como recordar, ¿no? Cuando estamos en un tren o en un ómnibus viajando y es como que nos adormecemos mirando por la ventana y como el propio movimiento del ómnibus nos adormece y nos hace pensar, ¿no? Y de hecho la película tiene esta escena y en general, más allá de esa escena, nos hace ese mismo movimiento, ¿no? Nosotros en un momento sentimos que somos casi ella, ¿no? Sí, nos hace completamente habitar el tiempo y el espacio donde está ella, como que... Y eso es algo que es difícil de generar sin generar un aburrimiento y un tedio absoluto, como que yo siento que Chantal Akerman juega dentro de estos límites. Quizás también por el personaje, ¿no? Por cómo es ella, lo poco que sabemos de ella también nos mantiene un poco interesados, súper interesados en a dónde ir a continuación, con quién se encontrará a continuación, qué le está pasando. Creo que con lo poco que habla, podemos saber de ella a través de cómo reacciona a las demás personas y lo que las demás personas dicen de ella, pero muy poco a través de ella misma. Entonces ella un poco también es un enigma. Cuando la ves ahí sentada, decís, ¿pero qué está pensando? ¿Qué está pasando ahí adentro? La cámara se acerca un poco, pero no es suficiente. Lo mismo sucede más adelante cuando ella está en el auto yendo a comprarle algo a su pareja, no me acuerdo bien qué era. Un remedio. Un remedio, sí. Y llora de nuevo. Ahí no, en la escena del tren no es que está llorando, está como está pensativa, pero ahí sí está llorando al final en la del auto. Y entendés, pero a la vez un poco no entendés y te tenés que hacer una reposición activa del sentido.
Y creo que por eso, por involucrar de esa manera al espectador, hace que no sea aburrido. Sí, el mundo interno de Ana está un poco sellado, ¿no? Es inaccesible, pero sí podemos encontrar alguna pista en, bueno, claves de dirección, cosas que ha hecho la directora que ahora podemos comentar. Pero me parece muy interesante cuando ella finalmente vuelve a su casa después de todos sus trayectos y escucha una sucesión de mensajes en la contestadora. Y uno de ellos, de hecho el penúltimo, es una mujer, que podemos entender que es la mujer de la que ella le habló a su madre, una mujer italiana, que le dice, Ana, where are you? Ana, ¿dónde estás? Y es casi que lo último que se escucha en la película. Y es la propia Ackerman, esa voz. La directora es la que hace ese personaje, asume ese personaje, que es increíble saber eso. Y es una pregunta muy valiosa para esta película. Ana, ¿dónde estás? Ana, ¿dónde sei? Ana, where are you? No sabemos dónde está Ana y Ana misma no se encuentra. Ana misma no se encuentra en ninguno de los lugares donde está. En esto de estar siempre en movimiento, ningún lugar es su casa. Ni siquiera su casa es su casa. Solo vemos a ella junto al teléfono, escuchando todos los mensajes que no había podido escuchar. No, y su casa también es un lugar que se retrata como muy oscuro. O sea, ella llega de noche, obviamente, pero está completamente sola, oscura, fría. La filma también, de nuevo, con muy poca cercanía. Es impersonal. Todos los lugares son impersonales. Todos los lugares parecen... Incluso los lugares como su casa parecen no lugares. Parecen la estación de tren, parecen la habitación de hotel. No hay tanta distinción, no hay hogares, no hay... Los restaurantes son todos lugares impersonales, lugares de tránsito, lugares de pasaje. En ese sentido, cuando decimos no lugares, estamos hablando del concepto de Marc Augé y la manera en la que Ackerman los retrata nos hace sentir no solo la desconexión y la soledad, sino esa como falta de rumbo, hay algo un poco hasta siniestro, hasta lugares por los que pasaste, que conoces, que todos se fusionan en uno, te es conocido pero a la vez te es nuevo. Hay algo de eso en la manera de filmar y en la manera de poner la cámara y cuando sí se mueve la cámara, que son pocos los momentos en los que hay algún traveling, que es en el subte en un momento, que ella está buscando a alguien o está por tomar el tren y le da algo a esa escena de movimiento. Sí, cada decisión en esta puesta en escena tan calculada, de alguna manera es muy relevante, ¿no? En Chandilman también hace lo mismo. Presenta una gramática y cuando la subvierte, eso tiene todo el sentido, ¿no? Porque por algo se molestó en estar horas y horas como construyendo como unas reglas internas que luego va a romper, ¿no? Y acá también. Y también se genera en los encuentros de Ana una atmósfera... sí, vos dijiste siniestra, me encanta esa palabra, porque también tiene algo de la paleta de colores, ¿no? Que es súper mustia, pero no es apagada. No hay rojos. Luminosa a la vez, amarillo, ¿no? fila amarillo. Como de es día muy nublado, extraño, sí. Quemado. Y eso para mí es como uncanny, total, como, ¿qué va a pasar? Y también leí un artículo que hablaba de ella como una vampiro, ¿no? Siempre está de noche, sí, nunca se sabe bien sus intenciones. Y como chupando las historias de las otras personas, como que ella nunca da de sí, siempre escucha a los demás. Toma. Total, por eso, Ana, ¿dónde estás? ¿No? Sí, nadie la puede encontrar, nadie puede llegar a ella. O sea, ella nunca... El único momento que es más o menos vulnerable es con la madre, y la madre no puede aceptar eso, no recibe esa vulnerabilidad de la mejor manera. O sea, ni siquiera, no hay conexión en ningún momento. Sí, es interesante que ella le dice, la madre le dice, bueno, hace años que no te veo porque la madre vive en Bruselas, entonces ella vive en París, no se ven, pero ella hace una parada en Bruselas para ver a la madre, y la madre le dice, uy, te extrañaba, hace años que no hablamos, y ella le dice, pero si nosotras nunca hablamos, ¿no? Como pequeñas cosas que van como resonando, y luego cuando tienen esa escena tan íntima que están en la cama acostadas, desnudas las dos charlando, y ella le cuenta de esa amante que tuvo, se lo revela porque la madre no lo sabía. Bueno, también es un momento extremadamente íntimo, un poco incómodo, ¿no? Porque es un plano, si recuerdan, extraño. Y bueno, por todo lo que le cuenta también, que le pide por favor que no se lo cuente al padre, ¿no? Yo creo que también es una escena muy particular por eso que venimos diciendo, de que la filma todo con una distancia y una simetría que ahí es incómodo, primero porque, bueno, es incómodo de ver, es algo como raro acostarte después de tantos años sin verte desnuda con tu madre y contarle que te acordaste de ella cuando estabas teniendo un encuentro sexual con una mujer. Es un poco incómodo de ver, pero además porque rompe un poco la regla de esta cuestión tan alejada y simétrica y se acerca un poco a ellas y al espectador lo deja como en un lugar de
incomodidad, pero también de curiosidad extrema de qué es lo siguiente que va a pasar. Y de vulnerabilidad, porque la que habla ahora es por primera vez es Ana, ¿no? La que hace un relato, y sí, un relato íntimo y muy privado es la propia Ana. Es la primera vez que vemos como un destello de lo que quizás le esté pasando internamente y por qué no puede conectar con los otros encuentros que tuvo hasta ahora. Y es una película también que crece en cada visionado, ¿no? Y revela como nuevas capas de temas y de signos también y de ideas que nos quedamos después de verla. También obviamente las charlas posteriores ayudan también a fijar ciertas ideas, pero los días también, se siguen pasando los días y uno como que seguimos pensando en la película y contándole nuevas cosas. Y eso de las películas que el espectador como que contribuye a construir es como muy valioso, y también es algo que como de alguna manera como comentamos en la tercera proyección del ciclo, que fue Historia de invierno de Gabriela Guillermo e Irina Raffo, que aparte es la película que un poco dio el título a todo el ciclo, la única película uruguaya. Y bueno, tuvimos la suerte de contar con la presencia en Gota de las dos directoras, y estuvo buenísimo también poder comentar con ellas la película, porque realmente la terminamos de entender mucho más luego de la charla, y eso también es muy rico para el Cineclub, proponer películas y charlas que de alguna manera como que amplíen el conocimiento y la posibilidad de apreciación de la película. Varias personas que fueron ese día un poco hablaban de eso, después en la charla con ellas, y nuevamente volvimos a algo que ya hemos hablado mucho en otros ciclos, en el ciclo de mayo, por ejemplo, sobre la distinción que hacemos o encontramos entre ver una película, entenderla y sentirla. Que hay películas que no requieren de nosotros un entendimiento a nivel racional tanto como emocional o como visual, conectar con ella a través de la vista, y que el montaje proponga ideas y danzas y movimientos con los que nosotros haremos cosas. Sí, mismo creo que en ese sentido está bastante conectado con lo que dijimos de los encuentros de Ana, como que también Historia de invierno propone al espectador un poco de actividad, ¿no? De estar presente y activo, porque la película se compone de montaje de películas de Gabriela y de su tutor maestro André Lavard, un cineasta francés que bueno, con el que ella tomó un curso y tienen un vínculo muy estrecho que se muestra en la película. Recupera como el archivo de él. En realidad el espectador, si no conoce la obra de ellos dos, que a mí me pasó en particular, no sabe qué está viendo, y es algo como que uno en un plano quizás hasta subconsciente entiende, pero realmente hasta que no te explica, bueno, este fragmento viene de tal película, es como que logras entender la película, o eso que decía Clary, sentirla a un nivel que racionalmente no estás sabiendo lo que estás viendo, pero aún así entendés a qué va. Sí, ellas contaron que la idea original para esa película en verdad era filmar una ficción en París, una historia de amor que iba a suceder allí, y ellas viajaron para hacer ese rodaje, y el personaje principal iba a ser Lavard, iba a ser actor en esa película. Y bueno, él tenía muchos años, ellas se encontraron al llegar con que él estaba muy enfermo y bueno, no podía filmarla, entonces de alguna manera tuvieron que descartar esa idea, e igual, bueno, dijeron, bueno, vamos a filmar igual, y filmaron lo que pudieron o lo que intuitivamente quisieron, y luego cuando volvieron encontraron la película en ese material, y ahí hablan de la figura muy importante del montajista Guillermo Madeiro, que se sumó al proyecto y las ayudó, digamos, a encontrar qué película hacer, porque la idea original estaba descartada, y ahí fue que surge esta idea de hacer como un diálogo entre las obras de los dos a través del montaje, y termina siendo Historia de invierno una película de montaje. Y también es, siendo la tercera de la tetralogía de las estaciones que están haciendo Gabriela Guillermo y Irina Raffo, la primera que es no ficción en estos términos. Lo que estructura la película son cartas entre Gabriela y André, donde hablan del cine, donde hablan del vínculo entre ellos, de la voluntad de filmar, y esa voluntad que no se vio realizada de la manera en la que ambos querían, que era hacer esta película, pero se ve realizada en la película que estamos viendo, la verdadera, la historia de invierno. Y genera algo
en este diálogo de los textos con las películas. Eso que decía Caro de que las filmografías se van mezclando, ya es casi indistinguible por momentos si no conoces la filmografía de ambos, que además hay que decirlo, la filmografía de Labart es absolutamente inabarcable, tiene más de 600 horas, contaba Gabriela, y se da esta danza en la que uno se abstrae, en la que uno o se recuerda o se olvida, pero eso de que decíamos del trance que hablábamos en Ackerman, y estás sometido a las imágenes y a lo que generan y a de nuevo a las pausas, a los planos largos y a los planos breves y rápidos y a los movimientos y a todo lo que sucede internamente en cada plano. Incluso hay una secuencia que hay un fundido encadenado donde están superpuestos en un momento ambos planos de cada uno, digamos, y que hay un diálogo, hay un plástico incluso, ¿no? Porque más allá de que lo podemos construir en el devenir del plano y el otro plano, acá está la misma imagen como superpuesta y es hermoso cuando está una bailarina bailando, si recuerdan, y hay un montón de hallazgos así que son como una belleza para ver, y que es una película que no se puede explicar por la sinopsis, ¿no? Un poco ninguna, la verdad, de este ciclo, pero es tan particular, como es un ensayo, es un género muy particular, ¿no? El ensayo cinematográfico construido a través del montaje y las ideas de las personas atrás. Gabriela habló, tanto como decíamos al principio con la peli de Romer, de los milagros. Hablamos mucho de eso en la charla posterior, de todos los milagros que fueron encontrando, no solo a la hora de filmar, sino a la hora de montar la película. Todas esas coincidencias increíbles entre las filmografías, que un poco sabían también porque es su maestro y ella es la alumna, ¿no? Pero también por esas cuestiones del azar, de ella que dice que a veces pones la cámara y te quedas esperando el milagro. Irina también contó algunas circunstancias ahí de rodaje en París, donde ella ponía la cámara y no sabía que estaba filmando, pero tenía como una fe, ¿sí?, en que algo iba a pasar y que era cuestión de filmar, ¿no? Y de hecho sucede. Entonces fue interesante cómo temas de la película anterior y el ciclo en general resonaron mucho en la última charla, que fue la última charla del ciclo, con mucha gente que se sumó y que se quedó también un poco embelesada, igual que nosotras, como bueno, siempre nos quedamos un poco fascinadas cuando tenemos la posibilidad de hacer charlas, y también le transmitíamos que nosotras también sentimos que esa desolación, esa tristeza que ellas habrán sentido cuando no pudieron filmar lo que querían, incluso sumando obviamente la muerte de esta persona tan querida para Gabriela, es muy triste, también es una película un poco de duelo, pero sin saberlo queda un poco impregnado en la película esa tristeza, ¿no? Esa desolación. Y cuando lo dijo fue como, claro, ¿no? Como que sentimos esa confirmación de algo que ya un poco intuimos, pero bueno, lo puso en palabras y nos completó un poco como la imagen que podemos hacernos de esa obra. Sí, esas imágenes invernales que vemos, planos largos en plazas, parques de París, que no sabemos que estaban esperando ver si podían filmar, si no, si podían hablar con Andrés, si no, él estaba muriendo, en eso eran sus últimos días, pero se intuye una espera. Eso te da una sensación de aguardar algo, no sabemos qué, y tiene muchísimo sentido después cuando ellas nos contaron eso. Sí, aparte te termina siendo una historia de amor y termina siendo él el protagonista. Sí. De otra forma, ¿no? Pero se cumple. Es un amor de Gabriela hacia él, y bueno, y mutuo, pero también es un amor a la realización que los dos tienen, ¿no? Como esta idea de filmar y de tener una filmografía amplia que se pueda dialogar entre ellas. Sí, una manera de concebir el cine, una manera o la praxis, o sea, como el cine como praxis en sí, de vida, más allá de hacer películas, sino que te atraviesa desde otra manera, no como un trabajo, no como una cosa que uno hace, sino como algo que es la manera de vivir de hacer películas, y la de ella también lo es. Sí, un poco también lo que hablamos en mayo, ¿no? Del cine y la vida, de todas estas cosas que a veces se trenzan demasiado, ¿no? Y es lindo hablar de esto como desde los dos lados, de la praxis del espectador y también de los realizadores que ponen todo eso en la película y trasciende la idea, supera, digamos, me encanta cuando la película encuentra la película haciéndose, ¿no? Supera un poco las expectativas y los planes, y para algo mucho mayor y mucho más emocionante. Y está buenísimo, hay otra vuelta más cuando ella lo puede explicar, ¿no? Y hay gente ahí escuchando y
como completando aún más todavía de esos sentidos. Y bueno, nosotras siempre fuimos fans de esta película, entonces también fue una alegría total poder compartirla en el marco del Cineclub. Bueno, y llegando al final, aprovechemos para agradecer, porque este ciclo, como dijimos antes, tuvo muchos cambios y queremos agradecer a quienes nos alojaron en este ciclo, al Bar Gota por su disposición, a Juan Recuero, como siempre, por habernos conseguido las mejores copias de las películas, a la Casa de las Ciudadanas por los micrófonos y todos los dispositivos para poder hacer este podcast. Y a Gabriela Guillermo e Irina Raffo por ser tan generosas y amables y venir a charlar con nosotras. Y a todos los que se sumaron en esta oportunidad y que ya sabemos que seguirán viniendo, les esperamos para el próximo ciclo, que será en septiembre, pero antes tenemos la cápsula de agosto, a la que ya pueden chusmear en nuestro Instagram de qué va. Sí, un agradecimiento final y muy grande a todos los que siempre apoyan el Cineclub, que siempre están. No podemos nombrarlos porque nos vamos a olvidar de alguno y son muchos, así que bueno, los esperamos en el próximo ciclo. Hay un cierto sesgo de luz en las tardes de invierno, que oprime como el peso de los acordes de la catedral. Celeste herida nos da. No podemos hallar la cicatriz, sino una interior diferencia, donde los significados están. Nada puede explicarla. Nadie. Es el sello de la desesperación, una imperial aflicción que nos viene del aire. Cuando llega, el paisaje escucha. Las sombras contienen su aliento. Cuando se va, es como la distancia en la mirada de la muerte. Pervanche Podcast, un espacio de reflexión cinematográfica con ciclos de cine.